Bueno, compañeros, vamos a iniciar nuevamente esta semana. La semana pasada hablábamos sobre algo muy general de la contratación pública, la contratación estatal, y tocábamos un documento que era el documento de estudios previos, y estábamos haciéndole un análisis frente a cada una de las circunstancias propias de los estudios previos en cuanto a su característica, en cuanto a sus condiciones, y tomábamos un modelo de estudios previos que es el que nosotros teníamos y estábamos abordando cosa por cosa. La semana pasada no alcanzamos a terminar la estructura del estudio previo, circunstancia que hoy vamos a terminar y vamos a seguir abordando a lo de esta semana que tenemos las modalidades de contratación, que es un tema que quiero que quede súper entendido en cuanto al esquema de la estructura de la gestión contractual, para que cada uno se haga una idea de qué es lo que vamos a ver en SECOP 2 frente a cada una de las modalidades de contratación. Hasta ahorita, con la semana pasada, ¿tenemos alguna pregunta o continuamos viendo nuestro tema sin ningún problema? Bueno, entonces, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, decíamos que nosotros en la clase pasada habíamos hablado de la necesidad. ¿Qué se debe contemplar con la necesidad? Decíamos que el objeto debe ser claro, conciso. Decíamos que las actividades tienen que estar dependiendo del origen de los recursos. Y decíamos que si son los recursos de funcionamiento, existen unas actividades claras donde yo puedo utilizar los recursos de funcionamiento para unas actividades específicas que guardan relación con la misionalidad y la circunstancia precisa frente a la dependencia que voy a realizar. Y también hablamos sobre los recursos de inversión, que los recursos de inversión van enfocados a un proyecto sectorial que tengo que darle respuesta de manera clara, de manera concisa frente a las metas establecidas. No obstante, yo les decía que los estudios previos que nosotros desarrollamos en nuestra gestión contractual tienen que ser unas actividades que se puedan medir, que se puedan cuantificar, que se pueda de cierta forma soportar. Yo les decía, es importante que nuestra actividad se enuncie con un verbo rector, articular, prestar soporte técnico a la Secretaría de Educación, en la construcción de los PIAR, puede ser. Ahora, ¿cómo yo mido esa actividad? Entonces, el producto, por realizar el seguimiento y acompañamiento a 3 instituciones educativas donde se utilice y se materialice el PIAR. Evidencia. Entonces, mire cómo la actividad me apunta al producto y cómo ese producto debe tener una evidencia. ¿Y la evidencia qué es? Cómo yo soporto el producto que yo voy a entregar. Porque es desde ahí donde nosotros tenemos que especificar que cada estudio previo me tiene que dar a mí el insumo frente a los proyectos de inversión. Igualmente pasa con funcionamiento para que yo pueda medir. Pero es que ustedes, que son expertos en contratación, se van a dar cuenta que dentro de la gestión contractual y dentro de la institución vamos a encontrar un sinnúmero de estudios previos que no se cuantifican, que tienen unas actividades que a veces uno ni las entiende. Imagínense que cuando una actividad se construye, que no es clara, que no es completa, que no es eficiente, pues va a ser precaria la supervisión y la vigilancia que yo tengo que hacer frente a la entidad. Entonces yo siempre he dicho, hey, en las actividades tienen que ser claras, que den respuesta a qué. Estas actividades que tienen que dar respuesta a qué. ¿Quién me dice? ¿A qué tienen que dar respuesta? La necesidad que tiene la entidad. Perfecto, tienen que dar respuesta a esa problemática que yo estoy evidenciando, esta necesidad. Entonces, mire cómo yo ya le estoy dando un insumo a ustedes súper viable. Si yo tengo una necesidad donde digo que la problemática es esta, mi actividad tiene que guardar relación de manera directa. ¿A qué? A darle respuesta, a darle esa solución que yo estoy preestableciendo en cuanto a esta necesidad. Entonces, es ahí donde mi actividad tiene que estar súper clara. Pero yo y los abogados acá presentes y los demás profesionales que guardan relación con la contratación estatal, no me dejan mentir que revisamos estudios previos o construimos estudios previos y realmente no se encuentra, primero, ni la problemática. Segundo, no sabemos qué vamos a hacer en el estudio previo, pero al final decimos que necesitamos contratar a un abogado para tal cosa y tal cosa. Pero mire que la estructura como un documento de planeación es tan específico que yo me tomo mi trabajo de construir un estudio previo que guarde relación, porque ese es el insumo que yo tengo para poder gestar mi contrato o para poder gestar mi proyecto o pliego de condiciones o invitación de conformidad con la modalidad.
Bueno, entonces hablamos del plazo de ejecución, decíamos que meses cerrados o la unidad de medida menor cuando incluya meses o días, teniendo en cuenta que el SECOP 2 no me deja a mí administrar ni 4.5 meses, ni 3.5 meses. Si está partido el mes, tengo que llevarlo a la unidad de medida menor, que serían días. El lugar de ejecución, decíamos que es el lugar específico, la materialización del objeto, la forma de pago, ya sea si yo pago por actividades preestablecidas, por metros lineales de archivo, yo pago por honorarios, la circunstancia que ustedes tengan para poder pagar la contraprestación que se genera en el futuro negocio jurídico. La supervisión, yo decía que la supervisión no tiene que estar denominada o indagada a una persona, ¿sí? Sino a un cargo, secretaria de planeación del municipio de Yopal, asesor jurídico de la oficina, haga redundancia, oficina jurídica, o al cargo que esté preestablecido. ¿Con qué objetivo? Que efectivamente cuando yo designe la supervisión, o el ordenador del gasto designe la supervisión, esté establecida el cargo. Si esta persona va y viene, pues inmediatamente no tengo que hacer ninguna modificación al contrato. Pero voy a hacer acá una advertencia, y pasa mucho en las entidades estatales. Cuando yo estoy supervisando un negocio jurídico y yo me voy a vacaciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Me repite, profe, un momento? Vamos a imaginarnos que todos somos supervisores de un negocio jurídico, pero llegó ahorita marzo y me voy a vacaciones. ¿Qué tengo que hacer con este negocio jurídico? Me voy y lo dejo así, y cuando vuelvo lo sigo supervisando. ¿Qué debo hacer con este contrato? Se cambiará la delegación y se Sí, dejará inscrito el estado en que se encuentra la supervisión para la persona que lo llegue a reemplazar. Es vital lo que acaba de decir nuestro compañero. Mire, cuando yo soy supervisor, yo tengo que hacer un corte al contrato. Digamos que me doy 15 días, 20 días calendarios. Yo tengo que hacer un informe del estado actual como dejé el negocio jurídico. Porque he encontrado algunos compañeros que administran la parte estatal y me dicen, no, es que como en el mes yo ya pagué y me voy a vacaciones y cuando vuelvo yo otra vez ordeno el pago, no hay ningún problema. No, el problema existe porque yo no tengo la capacidad técnica para poder supervisar un contrato donde yo estoy ausente, existe un retiro temporal de mis funciones y tiene que estar encargársela a otra persona, y esa otra persona tiene que decir, mire, a partir de esos 20 días calendarios, este es mi informe de gestión. Entonces, cuando la persona llega de sus vacaciones, se incorpora a la entidad, también tiene que recibir un informe de gestión. Y eso lo veamos mucho en las entidades estatales, y fundamental. Cuando yo voy a hacer una auditoría, lo primero que yo determino es, venga, regáleme el tema de vacaciones, los actos administrativos o los acuerdos de vacaciones que se generen entre los funcionarios públicos, y yo determino de este funcionario cuándo salió de vacaciones y verifico cuánto son las supervisiones de ellos. Y uno verifica que realmente el contrato duró 20 días sin supervisión, llegó el supervisor 3 días más y concedió un pago frente a un hecho que no le consta, frente a un hecho que no supervisó, que carece de la supervisión. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro en materia de supervisión. Ahora, todo funcionario público puede ser supervisor. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando tenga idoneidad frente a la ejecución que yo voy a desarrollar. Porque recuerde que la diferencia entre la supervisión y la interventoría es que la supervisión depende y se genera de la entidad frente a la idoneidad de un funcionario público que cuenta con un conocimiento a la acción que yo voy a desarrollar. Y la de interventoría es un tercero, que yo genero un proceso de contratación, que luego vamos a ver la modalidad, que haya lugar, ya sea mínima cuantía o concurso de mérito, para poder contratar un experto, pero que ese experto venga, que es un aliado de la entidad, prácticamente es como un supervisor, pero es un tercero que cuenta con idoneidad frente a la ejecución que yo voy a desarrollar, y puedo generar esa circunstancia. Yo hago una pregunta a usted: ¿la supervisión y la interventoría puede estar inmersa en un solo contrato? ¿Puede ser concurrente? Pensaría que sí, ¿Por qué? porque pues obviamente en la supervisión se designa un funcionario de la entidad y la interventoría, pues obviamente se establece ahí que se puede contratar con un tercero, pero queda inmerso ahí dentro del contrato, independientemente a que ese contrato o la contratación de la interventoría sea posterior. Dependiendo de no, la... no, yo dependiendo de pienso la que, yo pienso acción. que no. O sea, la supervisión ¿Por y la qué? interventoría son totalmente diferentes, porque la supervisión la ejerce, como tal lo dijo, un funcionario público, mientras que la interventoría es un contrato diferente
para que se ejerza esta labor sobre determinado negocio jurídico. Ujú. Digo yo, Entonces yo les diría a ustedes, ¿alguien más quiere participar? Sí, una supervisión dependiendo de la modalidad de contratación, porque si hay actividades, por ejemplo, una selección abreviada, no se exige la interventoría. Por ende, la supervisión e interventoría estaría a cargo de un funcionario de la alcaldía o de la administración. Pero compañero, recuerde que la interventoría es de un tercero cuando no se cuenta con los conocimientos especializados por parte de un funcionario de la entidad. Cuando la entidad carece de ese conocimiento, se realiza la interventoría. Ahora, Pero dependiendo, la modalidad, por eso digo, la modalidad de contratación, que no es pero exigir. digamos que yo hago un proceso de una obra pública, ¿sí? Entonces, dependiendo de la modalidad, yo escojo si es supervisión o interventoría. No, por eso, si es una selección abreviada, no se exige interventoría. ¿Sí es cierto? No es cierto, porque es que la norma no nos dice que dependiendo de la modalidad, nos dice, hey, Por eso a eso donde yo voy. Si es una licitación pública, la norma dice que se exige la interventoría. ¿Sí? Una ¿seguro? licitación pública. Sí. Sí, yo creo que no. Mire, lo que pasa es que acá la interventoría, De hecho, ahí está, las elecciones abreviadas no son sujetas a interventoría. yo te hago una pregunta, imagínese que yo voy a contratar una selección abreviada que obedece al plan de intervenciones colectivas, ¿sí? Y yo soy el secretario de Desarrollo Social, y como secretario de Desarrollo Social yo soy abogado, pero necesito contratar una interventoría porque pues necesito contratar un médico, un enfermero profesional, porque no cuento con el conocimiento ni la idoneidad para poder materializar eso. Si bien es cierto, es una selección abreviada, pero yo no cuento con el conocimiento para supervisarlo, entonces yo contrato una interventoría. Lo que pasa es que las plan de intervenciones colectivas se genera ahí prácticamente dos contratos, uno que es el PIC que se hace con la S y dos, uno de gestión. Se distribuye los recursos de salud pública en 70-30 o 60-40, dependiendo de como lo decidan, y ese 40% o ese 30% va destinado a un contrato de gestión en salud pública, que ese contrato de gestión en salud pública viene a ser como la interventoría del PIC, sumado a las actividades, él vigila las actividades del PIC y a su vez realiza unas actividades desde su área de gestión en salud pública. Pero a lo que vamos es que la modalidad no me da a mí la obligación de gestar o no una interventoría. Mi proceso puede ser de mínima cuantía y si realmente el conocimiento que yo voy a gestar dentro de este negocio jurídico es muy técnico y la persona que, digamos, el secretario que está no cuenta con el conocimiento suficiente ni la idoneidad para poder materializar el debido desarrollo de este futuro contrato, pues se hace la necesidad de contratar una interventoría. En cuanto a la pregunta que efectivamente yo decía, ¿son concurrentes? Le digo sí y no. Cuando la interventoría es integral, no puede ser concurrente con la supervisión. Pero cuando la interventoría, digamos que yo contrato una interventoría técnica, yo puedo tener en ese mismo contrato una supervisión que haga la parte administrativa, que haga la parte legal, la parte jurídica, la parte... Pero lo técnico sí lo contrato. Entonces, por lo general no son concurrentes, pero cuando la interventoría no es integral, efectivamente se requiere la de la supervisión y el acompañamiento propio de un funcionario de la entidad para que geste esta circunstancia. ¿Qué es importante aquí? Lo importante aquí es poder verificar y establecer esta circunstancia entre los manuales de contratación. ¿Por qué? Porque nosotros, en cuanto a los manuales de contratación, nos hemos quedado muy corto en cuanto a la obligatoriedad de la gestión administrativa que debe gestar la interventoría para poder desarrollar el debido cumplimiento del contrato que está supervisando. ¿Por qué lo digo? En muchas entidades que hemos estado, podemos verificar que por lo menos la interventoría no tiene acceso al SECOP 2 para poder cargar la información, tiene que cargar a la entidad, cuando eso es una obligación de la interventoría, porque esa es una carga que es de la interventoría y no se la podemos generar a la entidad. Entonces, todo este tema del cargue, de la verificación, de la aprobación de la póliza, si bien es cierto la viabilizamos, pero quien la aprueba puede ser el asesor jurídico de la entidad, esa es una carga que tiene que soportar la interventoría, más no la entidad. Entonces, en esos manuales de contratación tenemos que ser tan explícitos que efectivamente esas actividades administrativas
que a veces uno la gesta dentro de la circunstancia, dentro de la publicidad, la debe gestar el interventor que realiza esa verificación o que realiza ese acompañamiento a la entidad estatal frente a la ejecución del citado negocio jurídico. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Si hay alguna pregunta, levantemos porque no estoy viendo la pantalla, estoy viendo acá lo que estamos presentando, sin ningún problema. Bueno. Decíamos el análisis del sector económico y de los oferentes. Entonces, cuando hablamos del análisis del sector económico y los oferentes, Marieta nosotros levantó tenemos la que- mano, profe. Porfa, que intervenga, porque es que no estoy viendo. Ah, vale, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Discúlpeme, regreso un poco con relación a la forma de pago. Tengo una situación de una mínima cuantía que tenemos la forma de pago por modalidad de bolsa de servicios o monto agotable. Es con relación a las funciones programadas, ¿sí? En este caso es de acuerdo a unas funciones, se pagará por monto de acuerdo a este capital que se tiene en la bolsa de servicios. Sí, mi pregunta es, yo tengo que especificar la situación en la forma de pago, en la parte inicial de la justificación de la necesidad. ¿Qué más me recomienda? Bueno, la forma de pago tiene que ser una forma clara y completa frente a las circunstancias que su merced va a materializar. Digamos que efectivamente entiendo que la pregunta que su merced me está generando es a cantidades unitarias. Entonces, cuando yo adelanto mi proceso de contratación, yo no sé qué voy a gastar o cómo voy a gestar estos bienes y efectivamente cuando prácticamente se materialice el hecho, yo le pago al contratista. ¿Si es así? ¿Fue la pregunta que me hizo? Sí, señor. Gracias. Entonces ¿qué hemos hecho o qué he hecho yo? Digamos que yo lo primero que hago es una lista de los bienes que yo requiero, lo cotizo a monto unitario y efectivamente le digo, bueno, digamos que repuestos, voy a sacar un proceso para unos repuestos del equipo automotor del municipio. Entonces, no sé que dentro del mantenimiento correctivo, ¿qué repuestos voy a necesitar? Entonces, yo realizo una cotización de múltiples repuestos. Cuando efectivamente generen mantenimiento, me van a decir, yo gasté este repuesto, este repuesto y este repuesto, y estos repuestos efectivamente se van a pagar de forma parcial dentro de la ejecución del contrato. Digamos que en este mes pude mejorar, pude adecuar 2 vehículos y gasté estos repuestos, y son estos que voy a pagar. Entonces, dentro de la forma de pago tiene que quedar súper claro que se va a través de parcialmente frente a la ejecución del contrato y de conformidad con el gasto que se está generando dentro de la ejecución. Gracias, doctor. Bueno, entonces decíamos nosotros del análisis del sector económico de los oferentes. Este es un tema que es bastante significativo, porque dentro de las obligaciones de los estudios previos obedecen a que tengamos que hacer un análisis. Dentro de la guía que efectivamente generamos de Colombia Compra Eficiente, la última guía, la de la vigencia 2022, nos da que tenemos 3 modelos de estudios de sector. Y esos 3 modelos de estudio de sector es para procesos de mínima cuantía, un modelo, para procesos de contratación directa, otro modelo, y para los otros procesos de selección tenemos otro modelo. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando hablamos de modelos, estamos hablando de condiciones distintas del mercado. La contratación directa es una condición más simple. El proceso de mínima cuantía en cuanto al análisis del sector es simple. Sin embargo, en cuanto a los procesos de selección diferentes a mínima, son más completos. Y esto obedece a la cuantía y esto obedece a la naturaleza del objeto que yo voy a contratar, obedezco un análisis del sector. Cuando estamos hablando en un estudio previo, digamos que estamos hablando de la contratación directa, la misma guía me dice que yo tengo que revisar una perspectiva legal, una perspectiva comercial, financiera y organizacional y técnica. Entonces me dice, mire, la perspectiva legal va a obedecer en cuanto a la necesidad que tiene usted de contratar a este profesional. La perspectiva comercial y organizacional va en cuanto a la experiencia que debe tener o ostentar este profesional. Y la financiera en por qué esta persona va a ganar esta circunstancia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que remitir en la parte financiera es verificar cómo yo tengo el valor
del bien o el servicio que yo pretendo contratar. Vamos a imaginarnos que vamos a contratar a un abogado. Entonces, ¿cómo yo obtengo el valor de los honorarios de ese abogado? Entonces, eso me lo va a decir, ¿qué documento me va a decir a mí cómo yo obtengo el valor dentro de la entidad? La disponibilidad presupuestal, el certificado. La disponibilidad me dice, mire, usted sí tiene la plata. Ah, ok. Los hechos contractuales anteriores que se hayan celebrado casi con el mismo objeto, entonces hay un valor referente. Con el Hay un análisis precio del histórico, sector. ¿cierto? El estudio del Hay un mercado, doctor. Con el análisis del Estudio sector de donde hago. Entonces, yo les digo a ustedes, cuando estructuramos, lo primero que yo debo tener en cuenta es mi manual de contratación, porque mi manual de contratación deberá establecer cómo yo puedo, valga la redundancia, establecer el precio de los honorarios de esta persona. Y acá ya un compañero nos decía, mire, profe, yo tomo los históricos, ¿cierto? Pero los históricos tienen que indicar, hombre, yo tomo históricos con objetos similares y perfiles similares. Yo no puedo comparar un abogado con 10 años de experiencia, con posgrado en contratación en derecho administrativo, con un abogado recién salido o terminado. Entonces, mire cómo nosotros los históricos se deben comparar entre iguales. Ahora, tenemos otras alternativas. Hay entidades que tienen mediante acto administrativo los honorarios y entonces frente a esas circunstancias solo tomo el acto administrativo, le digo que en qué categoría es el profesional y lo tomamos. También existe otra circunstancia para poder establecer los precios, que es el tema de estudio de mercado y genera que efectivamente yo tengo que ir al mercado a cotizar, pero mire que cuando yo genero esa cotización tengo que cotizar con un abogado que cumpla con las mismas características de la necesidad que yo pretendo satisfacer. Sí, yo no puedo comparar nuevamente, digo, un abogado con unas condiciones especializadas con una persona que efectivamente no cuenta con esas características. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que evidenciar esa perspectiva legal, financiera, comercial y organizacional. Ahora, profe, ¿de dónde su merced saca eso? Yo lo saco de nuestra guía. Voy a compartir acá algo pequeñito de nuestra guía de Colombia Compra Eficiente. Y mire lo que nos dice la guía. Dice, en la contratación directa, el estudio del sector debe tener en cuenta el objeto del proceso de contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y la forma de entrega y de pago. Ahora, ¿dónde es lo que yo voy? Mire lo que nos dice acá. El análisis debe, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Profe, ¿por qué no contemplan el análisis de riesgo ahí dentro del estudio de sector? Porque nosotros dentro del estudio previo contamos con una caracterización, con un análisis y asignación del riesgo dentro de una matriz que ya vamos a ver más adelante en el punto de estudio previo. Ahora, esa misma guía nos dice, mire, la entidad estatal requiere una firma de abogado o una persona natural con tarjeta profesional. Esta reflexión debe cubrir aspectos legales y organizacionales. Entonces, cuando nosotros vamos a construir la necesidad, ¿se acuerda que en la necesidad nosotros decíamos vamos a establecer la problemática, vamos a establecer cómo yo voy a cubrir esta problemática, de qué manera la voy a suplir, porque yo tengo muchas formas de suplir una problemática. Entonces, mire cómo el estudio del sector va de línea recta con mi necesidad y me dice, la entidad estatal requiere una firma de abogados o una persona natural con tarjeta profesional. Entonces, mire cómo la entidad le hace preguntas a ustedes para poder establecer su estudio de mercado. ¿Cuál es la experiencia que se requiere quien presta el servicio de acuerdo con la complejidad del caso? La entidad ha contratado recientemente los servicios profesionales requeridos. ¿Cuál fue el valor del contrato y sus condiciones? Me está dando una luz de cómo yo establecer el precio del bien en servicio, pero esta luz tiene que ir en línea recta con las condiciones propias de mi manual de contratación. Entonces, con base a esta información, nosotros determinamos que efectivamente las perspectivas que obedecen dentro del alcance de mi estudio de sector van a obedecer a la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica, que es qué profesional voy a contratar en cuanto al perfil, cómo yo obtengo los profesionales y por qué debo contratar este profesional. Esto en cuanto al análisis del sector económico para una contratación directa, ¿sí? Ahora, si vamos a escoger una contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, que es el proceso de selección más expedito que nosotros tenemos, pues solo me va a preguntar 3 cosas. Y ahora, profe, ¿de dónde tomamos estas 3 cosas? Venimos a la guía. Entonces yo le pregunto, dentro de la guía que me genera Colombia Compra Eficiente, ¿es vinculante o no es vinculante? Compañeros, las guías... Claro que sí. Claro que sí. Entonces nosotros no podemos salirnos de las guías que efectivamente genera
Colombia compra eficiente frente a esos aspectos. Entonces, dentro del proceso de mínima cuantía, existe una circunstancia que ustedes me van a determinar, donde yo voy a escoger solo la oferta y la demanda. La oferta y la demanda. Entonces, bajo estas características, yo voy a determinar, hombre, dentro de esa circunstancia, cuántas veces la entidad ha comprado este bien y ese servicio, cómo lo han obtenido anteriormente, qué otras entidades dentro del mercado están contratando esa circunstancia. Entonces, el SECOP es un sistema donde yo puedo consultar de forma periódica bienes relevantes o bienes que guarden similitud frente a la necesidad que yo pretendo contratar. Pero, ¿qué veo uno en un estudio de sector? Que para los procesos de mínima cuantía me hacen un análisis hasta indicadores financieros. Me dice que la capacidad organizacional, la capacidad de índice de liquidez, de endeudamiento, capacidad organizacional, capacidad, rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, cuando realmente dentro de la mínima yo no necesito saber esto. Dentro del proceso de la mínima yo no necesito saber nada de lo que efectivamente estaba hablando, cuando realmente me dicen, su merced tienen que analizar la oferta y la demanda frente a los bienes o el servicio que su merced pretenda contratar. Ahora, tratándose de modalidades de selección que efectivamente por mi cuantía, por mi objeto, obedezcan que yo realice un estudio de sector más amplio, pues la guía me va a decir, ahí sí tengo una estructura. Aspectos generales, oferta y demanda, variaciones de indicadores en cuanto al IPC, cómo ha crecido este mercado a través del tiempo, si hay alguna afectación. Todo este análisis del sector me va a determinar a mí una condición particular en cuanto a los requisitos habilitantes, que es la forma de cómo yo voy a solicitar la información para las cosas mínimas que un contratista, un futuro contratista debe cumplir. Si yo voy a hacer un análisis en cuanto a la capacidad financiera, acá tenemos contadores, en cuanto a la capacidad financiera de seguros, no es lo mismo como yo hago un análisis en cuanto a la rentabilidad del sector agrícola, porque nosotros sabemos que el sector de los seguros siempre vive súper endeudado. Entonces, no es igual yo hacer un análisis del sector cuando yo puedo determinar un porcentaje del índice de endeudamiento del 0.50% frente al porcentaje de endeudamiento de un sector de seguros que va a oscilar mínimo en 90%. O sea, ese sector siempre vive súper endeudado. Entonces, siempre tenemos que, tras esta información que nosotros generamos, tenemos que indicar que realmente guarda una relación con lo que yo estoy haciendo, con lo que realmente está pasando con ese sector frente a un mercado preestablecido. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bueno, valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Tengo una pregunta, ¿cómo se obtuvo el valor al reconocer al contratista? ¿Cómo se adquirió? ¿Qué variable utilizó? Si realizó a través del acto administrativo de los honorarios, si hizo un estudio de mercado a 3 empresas. Acá cuando hablo de estudio de mercado le voy a botar un dato. Imagínense que la Contraloría de Casanare, de Meta y Bichada tiene una postura. Y la postura es que efectivamente no se puede realizar cotizaciones con empresas, con entidades sin ánimo de lucro. Y la postura obedece que efectivamente ellos no hacen parte del grupo de empresas, teniendo en cuenta que efectivamente no explotan ni generan una actividad económica. No obstante, ellos sí pueden contratar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Una fundación puede limitar un proceso de mi pyme? Sí, lo puede limitar, ¿Por qué? porque se puede contratar. Sí, No lo se puede la cae. limitar. Si cumple con los requisitos, la limita. Bueno, pero entonces volvamos otra vez. ¿Las fundaciones son empresas? Pues son sin ánimo de lucro, pero de todas formas tiene sus estatutos, tiene todo. Bueno, pero entonces el concepto de Colombia Compra Eficiente como órgano rector de la contratación pública me indica que las fundaciones no hacen parte del grupo de las empresas, razón por la cual quien limita los procesos de limitación son empresas, no fundaciones, no corporaciones,
nada sin ánimo de lucro. Entonces, cuando dentro del ejercicio del proceso de mínima cuantía, que lo vamos a ver más adelante, existen las limitaciones que ahorita, hoy en día son 2 empresas que me limitan. Antes eran 3, hoy es 2, y esa carga la tiene ¿quién? El proponente o los oferentes para poder limitar un proceso que efectivamente es susceptible a la limitación. Pero cuando yo recibo una limitación de una ESAL, no es viable que yo limite el proceso porque ellas no están dentro de la categoría de empresa, teniendo en cuenta que el término de empresa es la explotación de una actividad económica y ellos no explotan una actividad económica. Ese es el concepto que tiene la postura de Colombia Compra Eficiente dentro de la circunstancia de la limitación a mi pyme. Es por eso que cuando el proceso está limitado a mi pyme, no pueden presentarse, o si se presenta, pues toca decir que efectivamente el proceso está limitado a mi pyme y que ellos no guardan con esa postura dentro de esas circunstancias. Postura de la Agencia Nacional de Contratación Pública en materia contractual. Entonces hay que tener cuidado con esa información. Ahora, todos esos conceptos que yo estoy generando acá son los conceptos que vamos a dejar en las guías de memorias que ustedes van a tener, van a acceder. Hay muchos conceptos que están a nombre mío, hay otros conceptos que están a nombre de otros compañeros, pero siempre cuando tenemos una duda, lo importante acá es generar una postura. ¿Generar una postura de quién? Pues de la entidad que de cierta forma genera el control de la contratación estatal en Colombia o el órgano rector de la misma. Entonces siempre hay que tener esa circunstancia porque en materia contractual nos genera mucha, mire, todos los días uno aprende de este tema, de la gestión contractual, todos los días aprende. No podrá haber un abogado que diga, no, es que yo lo conozco todo, porque realmente no lo conocemos, porque aprendemos del ejercicio de nuestra profesión a través de muchas circunstancias, en diferentes modalidades, en diferentes casos, en diferentes experiencias. Bueno, entonces frente al valor estimado es la forma de cómo yo obtuve la circunstancia. Ahora, hablábamos otra circunstancia que ese valor estimado del contrato, si lo vamos a hacer por cotizaciones, debe guardar una relevancia a las cotizaciones, compañeros. ¿Por qué? Porque alguien me decía, ¿por qué ustedes siempre agarran el menor valor? ¿O usted por qué siempre agarran el valor promedio? ¿O por qué no agarran las otras cotizaciones? ¿Cómo hacemos el estudio de mercado? Alguien que me diga, profe, yo hago el estudio de mercado con 3 cotizaciones, hago este análisis. ¿Qué análisis hacemos frente al estudio de mercado? Bueno, algunas oportunidades las hacía yo con un promedio, ¿sí? Con un 3 promedio. Sin embargo, lo que dice el profe es cierto, dependiendo de la calidad que ofrezca, una de las cotizaciones se puede dejar la de mayor valor, siempre y cuando las características técnicas uniformes de lo que yo pretendo contratar o adquirir me ofrece mejor garantía cierta marca, que yo puedo dejar ese valor, esa cotización que sea la más alta. Bueno, imagínate que nosotros, siempre yo he molestado que me proteja a mí mi manual de contratación y siempre vamos a tener esa estructura en nuestra cabecita. Cuando llega un ente del control a pasar o a realizar una auditoría, lo primero que solicitan es el manual de contratación, el tema de las cuantías, el tema del manual de funciones, son como insumos que ellos siempre van a requerir en materia contractual. Entonces nosotros hemos establecido un procedimiento para que a través de unos hallazgos que nos han realizado administrativamente, nosotros tenemos acá una circunstancia precisa y le decimos, mire, nosotros vamos a hacer un análisis en cuanto a la dispersión de los valores generados en la materia de cotización. Entonces, si recibimos cotizaciones, nosotros analizamos, verificamos el menor valor, el promedio, la dispersión. ¿Y la dispersión qué es? La dispersión es la distancia que hay en un valor al otro valor de la cotización. Cuando la dispersión supera un 40%, la dispersión es grandísima. Quiere decir que si yo le oferto este celular en 100,000 pesos, el otro me lo ofertó en 200,000 pesos. Y no es dable que si yo solicito un bien, como decía el compañero, de características técnicas uniformes de común utilización, que es de unas condiciones técnicas, hombre, tenga una dispersión tan alta. Entonces, ese es el tratamiento que el estudio de mercado me tiene que identificar. Hombre, no, yo recibí 3 cotizaciones, hice un estudio de mercado, analicé la dispersión de cada una de la otra, la dispersión es inferior al 30%. Cuando la dispersión es inferior al 30%, quiere decir que efectivamente los valores son muy similares. Y si los valores son muy similares, pues en pro de optimizar el recurso público, yo tomo el menor valor. Si supera el 30 al 40, yo tomo el promedio, pero si supera el 40% un ítem, pues yo voy a tomar necesariamente
una circunstancia aquí, o hago una cuarta cotización, o a ese ítem le genero una cotización aparte, pero me genera una alarma porque yo estoy generando una circunstancia en materia contractual que desde el momento de la planeación conozco que el precio está distante uno del otro. Ahora, tanto es así que la dispersión me va a mí determinar si una propuesta, una cotización, contaba con el conocimiento de la otra cotización, porque si la dispersión me genera, digamos, un ejemplo, 555 o 77 o 1010, un número similar en todas, quiere decir que todas esas tres cotizaciones están arregladas, porque es muy raro que la dispersión falle o genere una circunstancia similar en todos los ítems que yo estoy ofertando. Entonces, ahí también analizamos si realmente el proponente consiguió las otras dos cotizaciones, las trajo, pero nosotros tenemos que ir más allá. Nosotros como estructuradores tenemos que ir más allá que efectivamente el proceso de contratación y salvaguardar que realmente genere una circunstancia propia para la entidad que hizo un estudio serio, que realmente cotizó, verificó el mercado y genera una circunstancia propia. Ahora, muchos de las entidades toman los simuladores de Colombia Compra Eficiente en la tienda virtual del Estado colombiano y lo generan como una cotización. Y efectivamente, esta simulación que se genera en los acuerdos marcos de precios dentro de la tienda virtual no es aconsejable que su merced lo tome como un precio o, no, o lo genere como un histórico, como un valor de referencia. Porque dentro de la simulación de los acuerdos, ya sea de acuerdos por demanda de desagregación, acuerdos fijos, genera que existe un mínimo y un techo, pero puede ser que si por demanda de desagregación, este se me actualice de manera constante, o si efectivamente genera un piso y un techo, el techo puede superar las expectativas del mercado actual. Entonces, mire cómo el precio me va a generar a mí muchas circunstancias, y cuando lleguemos a la clase de acuerdos marcos de precios, van a entender que el precio es una circunstancia para decirle, yo como entidad me aparto del acuerdo marco de precio y me voy por un proceso de selección a que haya lugar. Entonces, siempre tenemos que indicar que el simulador no me obedezca a mí un precio de esa circunstancia. Y yo tengo que necesariamente gestar el proceso del evento en la tienda virtual para poder conocer el precio real del ofrecimiento que realiza el oferente. Ese sí es un precio que yo puedo catalogar dentro de la circunstancia propia de la contratación estatal. Entonces, cuando hablamos de definir el precio, es hablar cómo yo obtengo ese precio, pero que este precio tiene que estar bajo unas variables debidamente estructurado para poder generar el presupuesto oficial del proceso de contratación que yo voy a adelantar. Hasta ahí vamos. Qué pena. Aquí en Boyacá hay una cartilla de precios que Regulados. regulados que emite la gobernación de Boyacá para los contratos de obra pública. De obra, de consultoría, de transporte. Sí, ahí están incluidos la parte de saneamiento y los valores también, hay valores para los profesionales, para contratar las consultorías, los valores de especialistas, dependiendo de topógrafos, cadeneros, ya hay un valor establecido por la gobernación. Cuando no existe esos valores, por ejemplo, hay algún ítem que de pronto no está en la cartilla de precios de gobernación, sí se procede a conseguir unas 3 cotizaciones y se le hace su APU y se incluye dentro del presupuesto. Así lo hacen aquí en Boyacá. No, y está bien. Recuerde que los precios regulados son precios de referencias que previamente acá en el Casanare también, la gobernación del departamento de Casanare, crea en el mes de abril, que es que me va el nombre, ellos tienen un tema de construcción, pero se me va el nombre ahorita, crean un acto administrativo para poder determinar el valor de unos APU frente al tema del alcance de obra pública, también frente al alcance de la consultoría. Pero, ¿qué pasó en alguna circunstancia? No es lo mismo comparar un profesional de categoría de una consultoría a un profesional que se va a pagar por honorarios, porque cuando efectivamente nosotros conocemos el presupuesto de la entidad, ese presupuesto de referencia que tiene el departamento, cuando yo voy a vincular a ese personal que va a una consultoría, yo le genero un análisis de factor multiplicador donde efectivamente yo le determino seguridad social, le determino muchos otros aspectos que frente a un contrato de honorario, frente a un contrato de prestación de servicio, no se van a contemplar. Entonces yo jamás puedo comparar en esa proporción un contrato de prestación de servicio
a un profesional que esté dentro de ese rango. ¿Sí me hago entender? Porque no guarda la similitud ni tiene las mismas condiciones propias de lo que yo voy a ejecutar. Sí, sí, Doctor, ahora, ¿no? gracias. Doctor, una pregunta. Acá en la entidad que yo trabajo, si lo hacen con las 3 cotizaciones, y entonces después de la cotización lo que hacen es un promedio, la media armónica y la mediana. Y teniendo en cuenta el artículo, el numeral 3 el inciso 3 del artículo 29 de la ley 80, se toma el valor más bajo ofertado. Así se saca el valor. Uh-huh. Marieta, ¿esa estructura la tienen definida en su manual de contratación? Sí, señor. Perfecto. Esa es la circunstancia. Mire que cuando mi manual es súper claro, como en el caso de Marieta, me dicen, profe, yo tengo definido una circunstancia acá, yo genero mi proceso, genero mis cotizaciones y genero este procedimiento. No obstante, voy a dejar, está bien lo que hace Marieta, no obstante, nosotros tenemos un deber y el deber es verificar que realmente esos precios oscilen dentro de la circunstancia del mercado. ¿Por qué? Nosotros somos estructuradores, somos contratistas y sabemos que el contratista busca inflar los precios para tener una utilidad mayor. Pero al momento que me cotizan a mí, ahí, en ese momento está inmerso la utilidad del contratista. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un estudio de previo precario, ejemplo, van a contratar el servicio de papelería, vamos a comprar rema de papel y van a contratar y le preguntan a Iván que Iván tiene una papelería y dice mi rema de papel vale 20.000 pesos. Cuando Iván dice mi rema de papel vale 20.000 pesos es porque él ya contempló la utilidad de él y contempló los demás costos directos que efectivamente se genera frente a la materialización y el perfeccionamiento del contrato o la legalización, perdón, del contrato que genera las estampillas y los demás costos. Pero si Haider no tiene papelería, solo tengo una empresa de papel y voy y le digo, mire, como Iván me la vende a 20, yo se la voy a vender a 25, más las estampillas serían 30.000. Ahí es donde nosotros pecamos. Ahí es donde nosotros cuando hacemos un estudio de mercado no obedecemos que realmente la persona sea una persona idónea para que me cotice o que efectivamente esa persona sea una persona que tiene una empresa de fachada o una empresa de papel como llamamos nosotros y realmente lo que me hace generar a mí es que yo infle los costos y si estamos hablando de un proceso de mínima cuantía, créanme que cuando yo veo, acá hay contratistas también, cuando un contratista ve que me están pagando la rema de papel a 50.000 pesos, yo le pongo el ojo a ese proceso porque ahí voy a generar una utilidad y voy a generar una circunstancia súper clara. Ahora, en el estudio del mercado siempre se tienen que verificar que realmente el precio guarde relación a la necesidad del mercado actual. Compañeros, porque la gran mayoría de los procesos que se nos aperturan frente a la ejecución de los contratos estatales son los procesos de responsabilidad fiscal. Y esos procesos de responsabilidad fiscal me generan con alcance disciplinario, con alcance fiscal. Entonces, siempre yo he mencionado que la parte fiscal, si yo la tengo controlada, la tengo establecida, la tengo a un precio relativamente asequible dentro del mercado, pues no voy a tener problema frente a otras circunstancias. Y el éxito de un contrato es que mi planeación sepa desde el momento que yo inicie qué es lo que se pretende realizar. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Modalidad de selección del contratista, fundamento jurídico y justificación. Bueno, cuando hablamos de modalidad de selección, estamos hablando que en Colombia, ¿cuántas modalidades de selección existen? Compañeros, ¿me escuchan? Estoy hablando solo. La ley 80 5 son modalidades 5. de selección. Muy bien, son 5. Vamos a recordarlas rápidamente. La primera, vamos a empezar de la más pequeña a la más alta. Una estructura. ¿Cuál es la primera? Selecciona la mínima cantidad. Bueno, La pero mínima. antes de la mínima. Como la Directa. directa. Contratación Directa, directa. La ¿cierto? contratación directa, Directa. Segunda, mínima cuantía, mínima. Selección abreviada. Selección abreviada. Licitación pública. Concurso de méritos y la mamá de todos los pollitos, que es la licitación pública. Pero entonces yo quiero que ustedes, ya como ustedes sepan, las personas que de cierta forma conocemos, hasta ahora estamos conociendo el tema de contratación, existen 5 modalidades y estas modalidades obedecen a que mi necesidad yo la pretendo convocar o satisfacer a través de estas 5 modalidades. No podrá haber un proceso de contratación estatal que no vaya apuntando a una modalidad de contratación. Entonces, si estamos hablando
vamos a empezar hoy a hablar de las modalidades porque ya tenemos que entrar en materia. Mire cómo cada objeto, cada valor me genera a mí automáticamente una modalidad de contratación. ¿Cierto que sí? Ujú. Yo tengo que saber claramente por qué yo tengo que optar a una consultoría, perdón, a un concurso de méritos, por qué yo tengo que optar a una selección abreviada, ya sea de menor cuantía, selección abreviada de subasta a la inversa, selección abreviada de acuerdo a marcos de precio, De hecho, yo no sé cómo que, la dime, verdad Diana. no sé. Diana no No, qué sabe. pena, profe, qué pena, dejé el audio abierto, el Tranquila. teléfono, qué pena. Entonces, siempre dentro de la gestión, desde que yo estoy formulando mi estudio previo, la necesidad, la forma de cómo yo la voy a satisfacer, me va a apuntar a mí a resolver este tema de las modalidades de contratación. Y lo vamos a hacer de una forma súper sencilla para que todo el mundo le quede súper claro cómo yo opto por la modalidad. Entonces, dentro del numeral del estudio previo me dice la modalidad. Estamos con el ejemplo de contratar a un abogado. La modalidad sería contratación directa, ¿cierto? ¿Por qué? La contratación directa son taxativamente las que están especificadas dentro del artículo 2 de la ley 1150. Entonces, allá hay un numeral que creo que es el numeral H que me dice, hombre, si usted va a contratar servicios profesionales o de apoyo a la gestión o aquellas actividades encaminadas, aquellas actividades artísticas que solo se le pueden encaminar a una persona natural. Mire, me está diciendo 3 cosas como yo puedo vincular. Servicios profesionales, cualquier profesional. Apoyo a la gestión, auxiliares, técnicos y demás. Ahora, artísticos. Cuando yo voy a contratar a una persona artística, ¿tiene que tener algún título? Eso puede ser empírico. No puede ser empírico. Es empírico, pero tiene que tener una trayectoria donde yo evidencie que realmente esa persona cuenta con unos talentos excepcionales para poder desarrollar esta actividad y realmente genera una circunstancia propia. Mire, he contratado a personas artistas que no tienen ni quinto de primaria, pero trayectoria sí tienen, han grabado discos, son populares, generan una circunstancia propia, han desarrollado festivales, han ganado festivales. Todo este acervo me genera a mí que realmente la modalidad que yo estoy apuntando me va a manejar lo que realmente yo quiero contratar. Entonces, en cuanto a la modalidad y el fundamento jurídico, ese ya está taxativo en la norma. Ya me dice, si merced la modalidad de contratación directa bajo la literal H, la ley 1150 del 2007, pues ya está preestablecida y le estoy dando el fundamento jurídico y la justificación que soporta esta modalidad. Entonces, ahí ya la vamos a ver de forma detallada. Ahora, criterios para seleccionar el contratista. Ese criterio para contratación directa solo me va a hablar sobre la idoneidad y la experiencia. Y en cuanto a la idoneidad, ¿qué será la idoneidad? Ustedes que son expertos en contratación. De hecho, para ese cargo. Sí, ¿quién me lo dice? Los requisitos para poder ser contratado al perfil que está planteando la entidad. Entonces yo siempre defino que la idoneidad es el título académico que yo tengo frente a la necesidad que están planteando. Y la experiencia, ya sea experiencia profesional, experiencia general, experiencia relacionada, frente a la actividad que se pretende satisfacer. Entonces mire que el día 82 me dice es idoneidad o experiencia. Entonces cualquier de las dos circunstancias yo puedo acreditar. Si yo acredito idoneidad, pues lo acreditarían a través de mi título, pero siempre por lo general lo vamos a acreditar con la idoneidad y la experiencia. Entender que la experiencia es la cantidad de veces que yo repito una circunstancia específica. Ahora, hoy, voy a colocar un ejemplo, hoy debatíamos en la oficina un tema muy práctico, es el tema de la experiencia de los ingenieros. Acá hay ingenieros civiles o cualquier tipo de ingenieros. Iván, ¿su merced es ingeniero qué? Ingeniero ambiental. Iván, ¿desde cuándo cuenta su experiencia? La norma dice que es a partir de la terminación de materias. ¿Qué norma? La última que salió, no sé cuál es la última, que dice que a partir de la terminación de materias se puede, pero para poder calificar su experiencia es a través de la tarjeta profesional. ¿Quién más tiene otro concepto? Con la ¿Tenemos fecha de abogado? grado. Con la fecha de Con la grado.
Determinación de materia. Imagínense que hoy teníamos un dilema, y lo voy a compartir porque yo sé que lo van a utilizar más adelante, porque efectivamente la profesión de abogados, dentro del decreto 019, el decreto antitrámite del 2012, hay una particularidad que dice que efectivamente todas las profesiones, a partir de la terminación de su pénsulo académico, excepto las de salud, que se requiere contar con un registro al RETUS para poder generar esa experiencia profesional. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? No obstante, los contadores públicos, ¿cómo, Iván? creo que los médicos y los contadores públicos, me parece. No, solo el personal de salud, dice la norma, salud. Porque los médicos, o sea, los contadores, porque son, dan fe pública de lo... Pero mire que ahí nomás hace la excepción en la norma. La norma, el decreto 019, creo que el artículo 49 es muy claro y me dice solo personal de salud. Inclusive menciona la ley 100 del 93. Entonces, ahí me dice que es para todo el mundo. No obstante, ¿cómo, Brenda? Repítame el número del decreto. 019 del 2012. El decreto ley, el antitrámite que llamamos nosotros. Posteriormente, pero ese es del 2012, pero en el 2003 existe la ley, creo que es la ley 803 del 2003, que es la que regula el ejercicio de los ingenieros en Colombia. Entonces yo hacía un análisis y le decía al asesor jurídico de la entidad, le decía, mire, si bien es cierto, existe un decreto 019, es un decreto amplio, no obstante la ley 803 del 2003 es una ley específica a una materia clara. Entonces, cuando la ley se específica, yo tengo que ajustar esa norma, esa circunstancia precisa. Entonces les decíamos, mire, si bien es cierto, el decreto 19 me dice una cosa, pero esta ley específica me dice que los ingenieros deben contar su experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Pero Colombia Compra Eficiente, como órgano rector de la contratación, hizo un análisis y le dijo, mire, y mire el tema de la circular que sacó Colombia Compra Eficiente frente a este caso. Yo hago una pregunta, ¿las circular son vinculantes? Sí, señor. Las circulares me vinculan. A mí lo que no me vincula es un concepto. ¿Cierto, doctor Hernán? A mí los conceptos no me vinculan, pero una circular sí me vincula. Entonces, Colombia Compra Eficiente genera un concepto y le dicen que en principio de igualdad, que por equidad de profesiones, que dentro de la oportunidad, él hace el análisis frente al decreto 019 del 2012 y le dice que los ingenieros, a partir de la terminación de su pénsulo académico, cuenta su experiencia. Y a partir de ese momento, como es una circular y como es el órgano rector de la contratación, yo tomé inmediatamente y se aplicó frente a la experiencia de los ingenieros que se deben contar y precisar a partir de la terminación de materias. Y toda otra profesión a que haya lugar frente a un caso específico. Entonces, para que usted lo tenga súper claro, el insumo jurídico que nosotros tenemos frente a la naturaleza de que nos puede pasar para poder verificar la idoneidad y la experiencia de muchos contratistas que están dentro del mercado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, si yo voy a... ¿Cómo? No, que sí vamos viendo. Ajá. Si efectivamente yo voy a contratar a un médico, pues yo sí necesito que el sujeto está registrado en RETUS y registrando todas las especialidades que el sujeto haya hecho. Digamos que si un médico especialista, un médico psiquiatra, pues debe tener el registro en el RETUS como médico y el registro como psiquiatra para poder operar en todo el territorio nacional. Eso es fundamental y de eso no se nos puede pasar absolutamente nada. Otra circunstancia que verificamos en cuanto a la idoneidad es el tema de las equivalencias. El tema de las equivalencias solo se dan al momento de yo acceder a un cargo público, no en materia de contratación. Yo no puedo decir, es que le voy a homologar a través de la ley 189, si no estoy mal, la equivalencia por 2 años de experiencia por uno de específico. Esto no lo puedo hacer. Lo que yo sí puedo hacer dentro de mi gestión es decir, mire, yo requiero un abogado con 5 años de experiencia y 5 años de experiencia general y 2 años de experiencia específica. O requiero un abogado con especialización en derecho administrativo, con 3 años de experiencia y 2 específicas. Así sí yo puedo establecer, pero nunca puedo decir que es una equivalencia, ni puedo decir que es una homologación, sino que efectivamente digo, yo requiero esto, o también lo puedo cubrir con esta otra opción. Ahora, cuando yo verifico esa idoneidad que me habla del estudio previo, es que realmente mi especialización
vaya en línea recta con las actividades que yo voy a desempeñar. Pero imagine que yo soy un abogado y soy especialista en seguridad y salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, perdón. Pero esa especialización me sirve a mí para contratarme como especialista en contratación o dentro de la gestión, ¿cierto que no? Entonces, aunque yo tenga especialización, no quiere decir que toda la especialización me sirve para poder acreditar la idoneidad frente a un hecho cierto. Y desde ya les digo, las especialidades no tienen afines, o es o no es, porque también he visto como auditor que solicito un expediente y me dice un abogado especialista en contratación o afines. Entonces ya la entidad me dice, no, es como es afines, entonces un derecho administrativo me sirve. No, definitivamente no, porque los posgrados no tienen afinidad. Los pregrados sí tienen afinidad. Digamos que yo necesito un profesional de las ciencias económicas, puede haber un contador, puede haber un economista, puede haber un administrador, un ingeniero financiero, porque son personas que dentro del núcleo básico del conocimiento hacen parte de una gesta de similitud a lo que yo voy a contratar. Todo esto lo hago yo, muchachos, con el objetivo que su merced lo tengan en cuenta en cuanto a los criterios de selección, porque eso pasa muy a menudo y es muy reiterativamente los errores que nosotros cometemos cuando estamos construyendo, cuando estamos generando los estudios previos. ¿Hasta ahí vamos bien? Doctor Haider, que para una preguntita, pero ya es frente al material. Dentro de los documentos de estudio que nos van a entregar, ¿están las circulares de Colombia Compra Eficiente, las más recientes? Tenemos las guías, todas las guías, los manuales que son fundamentales, que ustedes a veces a uno le pasa que a veces se les olvida algo, entonces uno va al manual, revisa rápidamente y ya toma la estructura. Y los conceptos que hemos recopilado a través de nuestro ejercicio, que nos sirve, hay conceptos de experiencia, todos esos conceptos que efectivamente nos genera una postura, o cuando la Agencia Nacional cambia de postura, también tenemos esos conceptos que es el entregable, que le vamos a, valga la redundancia, a entregar a ustedes frente a la terminación de este diplomado. Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a terminar nuestra estructura de estudios previos ya. Tipificación, estimación y asignación del riesgo previsible. Yo hago una pregunta. La tipificación, la estimación y la asignación son tres cosas que efectivamente nosotros tenemos que establecer. ¿Para qué es importante una matriz de riesgo dentro del estudio previo o dentro de la estructura de esa asignación de riesgo? ¿Es importante o no es importante? Es importante. Es muy importante. Pero ¿qué ha pasado? Mire, nosotros cuando elaboramos estudios previos, hay un bichito que se apodera de nosotros que llama como la pereza. Y agarramos un estudio de prestación de servicio y lo prostituimos con otros estudios previos y de esta misma manera tomamos la matriz de riesgo. Y a veces hay riesgos que no van relacionados con la circunstancia precisa. Ahora vamos a hablar de un riesgo. El riesgo es un hecho cierto que se puede materializar o no, que efectivamente la matriz de riesgo lo que busca es poder asegurar, tipificar y asignar el riesgo a una persona determinada. Antes de continuar, voy a colocar un ejemplo que nos pasó. En una entidad X, contrataron un contrato de compraventa, la tipología contractual compraventa, y dentro de los riesgos y dentro de la ejecución del contrato obedecía a que el contratista me suministrara a mí 2 drones. Cada dron tenía un valor de 120, 150 millones de pesos. Y van a decir, profesor, pero porque hay un sobrecosto. Pero es que esos drones tenían una capacidad, prácticamente salían del espacio, tenían una capacidad para poder medir el recurso hídrico y la forma del cauce del río, de X río, y podían medir el cauce y hacer una proyección frente a los fenómenos que efectivamente se ocasionan o con el fenómeno de la niña o con el fenómeno del niño en épocas de invierno o verano. Eso es lo que me decía y lo que me generaba a mí el reporte de los drones. Hasta ahí no hay ningún problema, súper bien. Entonces, había una obligación del contratista y la obligación del contratista obedecía que me traer los drones y tenía que capacitar a los funcionarios que efectivamente iban a desarrollar y a materializar y utilizar y manejar estos drones. Bueno, el sujeto llegó,
se llevó a los funcionarios a un campo abierto, hizo una demostración el primer día, maravilloso, el segundo día, maravilloso, el tercer día y el último de la capacitación, la persona que estaba manipulando el dron era un funcionario de la entidad y efectivamente el dron tomó una altura de una forma impresionante que perdió la conexión del control de mando al dron. Entonces no se podía manipular. Y el dron se perdió en el espacio, porque eso mide una circunstancia que de la distancia, bueno, en fin. Ahora, ¿quién responde? Brenda, ¿quién responde? No se estableció ninguna cláusula de riesgo, tendría que ser la entidad. Tenía que ser la entidad. Doctor Hernán, ¿quién responde? Yo pensaría también que si la entidad no previó un riesgo de esa magnitud, tiene que entrar a responder la entidad. Porque de pronto hubiera quedado establecido que 50-50, que ambos responderían en este evento específico. Pero pienso que debe quedar dentro de la asignación de riesgos, alguno debe tener. Pensaría que la entidad, si no lo fijó, pues, entra a responder. Entonces, este ejemplo nos sirve como circunstancia precisa que esa matriz de riesgo que nosotros vamos a ver ahorita, esa matriz de riesgo es muy importante en los procesos de contratación. Tómame la molestia yo con el técnico de estructurar una matriz de riesgo de todas las consecuencias que pueden pasar. La matriz de riesgo no es más que yo tome, lo primero que iba a terminar en la matriz de riesgo es lo que puede suceder, el riesgo. Si eso se materializa, ¿qué consecuencia tiene? Y genero una tablita en cuanto a las probabilidades de ese riesgo. Si eso se materializa, ¿qué consecuencia tiene? ¿Y cómo voy a contrarrestar ese riesgo? ¿Y cuál es el tratamiento que yo voy a hacer? ¿Y a quién se lo voy a asignar? Es como el énfasis de la matriz de riesgo, que la vamos a ver de una forma más específica. Ahora, la entidad, muy juicioso, gracias a Dios, llegó y dijo que dentro de la capacitación, si llegara a tener un problema, la pérdida o el daño del dron, esa asignación de riesgo se lo asignaban al contratista, el 100%. Y entonces el contratista debe responder de manera precisa y de manera clara, reponiendo un dron con las mismas condiciones técnicas, porque él no le puso cuidado a la asignación de riesgo. Recuerde que en qué modalidad tenemos una audiencia de asignación de riesgo que es obligatoria. En licitación pública. Recuerde que en licitación pública tenemos una audiencia que es dos audiencias, pero la primera que es obligatoria es la asignación de riesgo. Y a veces las personas ni se presentan, ni llegan. Pero realmente es ahí donde nosotros tenemos que entrar a verificar qué riesgos hay, qué riesgos yo puedo generar también y cómo vamos a asignar y a definir el tratamiento de los riesgos y la materialización de los mismos. Entonces, por eso es importante que entre los procesos de contratación determine cuál es el análisis de la circunstancia de riesgo. Con el tratamiento del riesgo, como me dice acá, con ese tratamiento de riesgo, yo voy a definir, voy a tipificar y estimar el riesgo y se lo asigno a una persona preestablecida, ya sea la entidad, ya sea el contratista. Pero lo que yo sí voy a generar es que efectivamente puedo determinar, puedo verificar el alcance de algún siniestro que se me genere dentro de la ejecución, dentro de la etapa de planeación y muchas otras circunstancias. Mire que si efectivamente yo genero que el contratista, después de presentar la propuesta, no suscribe el contrato, pues yo cómo voy a poder atender ese riesgo. Yo diría, pues, a través de una póliza de seriedad de la oferta. Si es el anticipo, pues ya existe otra garantía. Y todas esas circunstancias del riesgo que efectivamente se va generando. Yo sé que por normatividad los contratos de prestación de servicio no se requieren o no son obligatorias las garantías. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. Si yo tengo que entregar un producto, digamos que me contrataron para la estructuración de un capítulo de plan de desarrollo, hombre, mínimo yo tengo que pedir una póliza de cumplimiento y de calidad de lo que voy a entregar.
porque es que ese es un riesgo que se me puede generar, y después que se me genera un riesgo, yo no tengo otros elementos para poder continuar el contratista. Bueno, sí tengo, ¿no? En cuanto al cumplimiento del artículo 86 de la 1474, pero tengo otro mecanismo de vincular a un tercero que efectivamente me puede garantizar el cumplimiento del objeto del contrato. Entonces, mire cómo esa tipificación, esa estimación y esa asignación de riesgo, que son previsibles, yo lo puedo designar, lo podemos compartir, como decía por acá mi doctor, 50-50, podemos generar un porcentaje de quién responde, de en qué manera, cómo y cuál es el tratamiento, el análisis, y desde ya le digo, parte de la supervisión que yo realizo frente a un negocio jurídico es ese seguimiento que yo tengo que hacer a la matriz de riesgo. Yo hago una pregunta. ¿Los que hayan sido supervisor han hecho seguimiento a la matriz de riesgo? ¿No? Yo sé que Nunca he sido supervisor, pero sí me he dado cuenta que no, la verdad que en casi ninguna entidad se hace ese seguimiento. no, O de una no forma muy hacemos seria. seguimiento. Sí, la verdad Mire, no. y Yo he sido entonces nosotros, supervisora y no, la verdad no. Y lo que hacemos es lo que hacen, digamos que la mayoría de las entidades, copiar y pegar. entonces, Porque también no hay personal dentro de la entidad idóneo como para hacer ese estudio técnico, ¿no? Porque eso también no es trabajo del abogado, ¿sí? Sino que es trabajo de una parte técnica, hasta lo que yo tengo entendido. Realmente los riesgos son de varios tipos, son riesgos financieros, riesgos legales, técnicos. Entonces, dentro del alcance y la experiencia que nosotros tenemos, podemos tipificar algunos riesgos que se pueden generar, pero son riesgos previsibles, que se pueden generar frente a una circunstancia y se le puede asignar, pero lo importante acá es que yo efectivamente genero un control y una supervisión del alcance de esos riesgos y el tratamiento que yo le estoy dando para que el riesgo no se me llegue a materializar. Entonces, esos son tácticos que realmente se generan entre los estudios previos y que nosotros dentro del afán o dentro del, a veces que nos toca sacar mucha contratación, porque yo también los entiendo, pues obviamos muchas circunstancias de ello. Y cuando nosotros vamos a iniciar un proceso de incumplimiento, pues parte del análisis de riesgo se gesta frente a la circunstancia. O yo soy de los abogados que si a mí alguien me va a pedir una prórroga o una suspensión, me tiene que hacer un análisis de los riesgos que están dentro del contrato, a ver cómo el tratamiento que yo he generado puedo evitar que efectivamente el contrato genere una suspensión o me genere una prórroga. Entonces, esas son circunstancias atípicas que efectivamente no están contempladas dentro de la ley 80, pero que efectivamente dentro del ejercicio de la contratación se pueden gestar y se pueden generar. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, me dice garantías a exigir. Las garantías son las pólizas que nosotros tenemos, que nosotros vamos a exigir. Indicar que no son obligatorias en esta modalidad. Sin embargo, las unidades ejecutoras realizarán el análisis de riesgo y contemplarán la necesidad de requerirlas. Si bien es cierto, el día 82 me dice que no son obligatorias, pero yo tengo que justificar por qué no las voy a exigir dentro de mi estudio previo. ¿Por qué digo que no? Puede ser por la naturaleza del contrato, por las actividades, o yo les puedo decir, no, efectivamente, como yo hago pagos mensuales, yo verifico el cumplimiento. Si en el mes no me cumple, pues yo genero y gesto otra circunstancia frente al mismo. Ahora, frente a los procesos de contratación están cobijados bajo un acuerdo comercial. Este tema de acuerdo comercial lo vamos a ver en otra modalidad, porque lo estamos estructurando para atender una necesidad de una compañera que requiere que podamos profundizar en cuanto a las propuestas que generan las empresas extranjeras sin domicilio o sin sucursal acá en Colombia, cuándo se prospera, cuándo no, cuándo se puede, cuándo no se puede. Y en cuanto a este acuerdo comercial, el Manual de Acuerdos Comerciales de Colombia con Proeficiente gesta que dentro de los procesos de contratación directa, pues no se hace necesario que yo genere Colombia con quién tiene acuerdos comerciales, con el Grupo Andino, con qué, o del Caribe, con quién tiene acuerdo, con quién no. Listo, entonces bajo esta estructura nosotros hemos contemplado y hemos verificado la estructura de los estudios previos. Entonces mire cómo dentro de este documento tan sencillo podemos nosotros verificar que toda nuestra contratación o todo nuestro proceso de contratación se geste dentro de un documento que es el estudio previo. Este estudio previo es un estudio previo completo, pero existen estudios previos para mínima cuantía que es muy sencillo.
que efectivamente lo vamos a ver cuando estamos en la modalidad de contratación directa. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Entonces vamos a pasar a nuestras modalidades de contratación. Ya si no tengo más preguntas de estudios previos, vamos a abordar nuestro tema en materia de contratación, hablando de las modalidades de contratación. Y vamos a empezar con la primera modalidad de contratación, que es la contratación directa. Esa contratación directa o se estimula que se encuentra acá en la ley 1150 del 2007 en su artículo segundo. Y en su artículo segundo me dice contratación, numeral 4, contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes casos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las modalidades de contratación, y más en cuanto a la contratación directa, su nombre me indica que es la forma que yo no me someto a una escogencia de oferentes, que no necesito una cantidad de oferentes para yo poder seleccionar. Voy a decir una circunstancia, yo sé que muchos no estarán de acuerdo, pero la contratación directa es que yo selecciono a dedo al contratista. Sí, porque yo una vez dije eso y me dijeron, no, eso no es verdad porque a dedo no lo puedo escoger porque obedece a una idoneidad, obedece a una experiencia. Sí, pero yo decido con quién contratar y con quién no contratar. No obstante, la contratación directa está arreglada. Yo no puedo inventarme cosas que no están de manera taxativamente en la norma. Y eso es lo que vamos a empezar a analizar cosa por cosa. Hay cosas que nosotros nunca lo vamos a utilizar, pero quiero que a usted le quede una idea clara sobre, hombre, ¿por qué voy a contratar bajo esa causal de la contratación directa? Entonces, una cosa es la modalidad y otra cosa es la causal que me gesta dentro de esa modalidad. Digamos que una modalidad es contratación directa, otra modalidad es mínima cuantía, otra modalidad es selección abreviada. ¿La selección abreviada tiene causales? Bueno, como están como tristecitos, voy a empezar a decirle, Álvaro, ¿la modalidad de selección abreviada tiene causales o no tiene causales? Álvaro, ¿estás ahí? Bueno, Ana Londoño, ¿me escucha? ¿Me escucha usted a mí? Sí, claro, sí, señora. Ah, bueno, sí, Ana. yo le estoy escuchando perfectamente, pero no sabría responderle la pregunta, no sé si tiene Bueno. causales. Listo. Entonces nosotros verificamos que efectivamente la selección abreviada sí tiene causales. Una de las causales es la subasta inversa, la menor cuantía, aquellos procesos que son declarados en licitación desiertos, pues voy y lo llevo a una menor cuantía, los procesos de salud también los adelanto a través de una menor cuantía. Entonces, mire, las causales son las circunstancias que están dentro de la norma que me generan que yo escoge esta causal a través de esta modalidad. Entonces, vamos a empezar a revisar una por una y quiero que empezar a compartir con ustedes la circunstancia propia de cada causal para que ustedes sepan dentro del panorama de la contratación directa en dónde yo puedo y por qué debo contratar de esta manera y por qué no debo contratar de esta manera y cuando yo opto otra modalidad que efectivamente se geste dentro del mismo. Ahora, cuando hablamos de la ley 1150, estamos hablando de esa ley que efectivamente generó circunstancias de transparencia dentro del mismo. Entonces, ese artículo segundo del numeral 4 me habla sobre la contratación directa. ¿Ahí alcanzan a ver bien mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, quiero que lo vean súper bien. Entonces me dice, mire, solamente procederá en los siguientes casos. O sea, no me puedo inventar nada más en contratación directa, sino bajo las siguientes circunstancias. Y lo primero que me dicen, urgencia manifiesta. Existe una causal dentro de la contratación directa que es la urgencia manifiesta. Esta urgencia manifiesta, si estamos llevando apuntes, coloquemos como ese primer numeral de la urgencia manifiesta. Y esa urgencia, como su nombre lo indica, es porque necesito continuar con el servicio
que se está prestando o necesito el suministro de manera inmediata porque estamos bajo una circunstancia atípica, bajo una circunstancia de emergencia, bajo una alerta que afecta a la normalidad. Eso me genera a mí que genere una urgencia. Mire que ese numeral 4 literal A de la urgencia está arreglado en el artículo 42 de la ley 80 del 93. Entonces, si yo me voy al artículo artículo 42 de la ley 80 del 93, en este numeral me dice a mí claramente, me dice, digamos si lo ampliamos acá un poquito, de la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicio o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastres que demanden actuaciones inmediatas y en general cuando se trata de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso público. Entonces, quiero que ustedes se centren que todos son alcaldes acá y tenemos una urgencia manifiesta, ya sea que se genera a través de una calamidad o mire el tema de la pandemia que nos generó una circunstancia, o la Oficina de Gestión de Riesgos que genera calamidades por el fenómeno del niño, por el fenómeno de la niña, o cuando la norma nos dice situaciones excepcionales o estados de excepción. Recuerda que los estados de excepción están en la Constitución preestablecidos en el artículo 212, 213 y 215, que son guerra exterior, conmoción interior, estado de emergencia. Es una circunstancia donde el ordenador del gasto tiene que declarar la urgencia. Ahora, la norma me indica que esta circunstancia, la urgencia manifiesta, me imposibilita acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. O sea que yo tengo que contratar de forma inmediata porque mientras que yo adelante un proceso de contratación, mientras que yo adelante un concurso público, pues efectivamente el daño que se genera por no atender ese hecho, pues va a ser un daño garrafal que va en contra de los fines del Estado. Entonces, bajo esta figura o bajo esa circunstancia, nosotros tenemos que entender que ese acto administrativo que declara la urgencia sirve para poder gestar los procesos de contratación. Entonces, lo único que yo necesito es hacer un estudio de mercado para poder definir el precio de la cosa, para poder definir el precio de la cosa o del servicio o del bien que yo pretendo contratar. Profe, ¿qué pasa? ¿Y el contrato? ¿No es que el contrato es solemne? Sí, el contrato tiene que estar por escrito, pero mientras que yo configuro el contrato, mientras que yo genero una circunstancia, yo tengo que definir realmente cuánto me va a valer el bien o el servicio que yo pretendo contratar e inmediatamente contar con la disponibilidad presupuestal para asegurar y respaldar este negocio jurídico que posiblemente yo cuento, el artículo 43 me habla sobre el control que exige esta modalidad y que efectivamente entre los 2 meses siguientes yo tengo que exponer el expediente contractual a disposición de la Contraloría para que ella le haga una revisión o un control posterior de todo lo manifestado o de todo lo que yo generé frente a la declaración de la urgencia manifiesta. Entonces, mire cómo esta modalidad me permite a la entidad configurar o atender necesidades apremiantes que tiene para poder resolver y atender los fines del Estado. Esto no quiere decir, voy a colocar un ejemplo, ¿no? Esto no quiere decir que yo la puedo utilizar para todo. Yo tengo que evidenciar que realmente yo, de mi principio de planeación, he agotado otras circunstancias frente al mismo, que efectivamente yo he gestado lo que realmente se requiere dentro de la planeación para hacerlo. Voy a colocar un ejemplo, cuándo se debe aplicar y cuándo no se debe aplicar. Nosotros sabemos que las vigencias futuras que se gesten dentro de los procesos son vigencias ya sean excepcionales, ¿o cuál es la otra? Vigencias futuras excepcionales, ¿o cuál es la otra? Compañeros, ¿me están escuchando? Sí, señor. ¿Cuál será la otra vigencia? ¿Qué será una vigencia? La anualidad. Entonces, de pronto, bueno, sí, tiene que ver con la anualidad, lo que dice Hernando. Siempre hemos indicado
que dentro del tema presupuestal las entidades pueden contar con vigencias futuras excepcionales o ordinarias. Entonces, la vigencia futura es que nosotros, un contrato estatal tiene que utilizarse y gestarse dentro del periodo de la vigencia fiscal. Y el periodo de vigencia fiscal inicia del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los contratos estatales se deberán desarrollar dentro de la vigencia en el principio de anualidad que me habla el decreto 111/96 en cuanto al principio de anualidad. No obstante, existen contratos que por su naturaleza se necesita gestar desde este año para que el otro año podamos continuar, que es el caso de la canasta educativa. La canasta educativa se tiene que preestablecer y aún sabiendo que es un proyecto estratégico que se requiere realizar. Los proyectos estratégicos no me impiden a mí realizar una vigencia futura en un cambio de administración, ¿no? Porque recuerde que cuando hay cambio de administración existe una limitación que es el tema de las vigencias futuras, pero cuando son proyectos estratégicos no me genera esa circunstancia. Cuando no son proyectos estratégicos, sí, yo tengo que no agotar la vigencia futura para que el nuevo ordenador del gasto pueda gestar su circunstancia. Entonces, si yo, dentro de mi principio de planeación, un proyecto estratégico que es el PAE, yo creo que todo el mundo sabemos qué es el PAE, ¿cierto? El Plan de Alimentación Escolar. Ese PAE se tiene que garantizar ¿desde qué día? ¿Del primer día? ¿Pero el primer día de qué? Cuando entran los estudiantes. Desde el primer día del calendario escolar se debe garantizar el servicio de alimentación escolar. Pero ¿qué pasa con las entidades? Y ese es el tema de la Procuraduría, todos los años la Procuraduría, que el municipio tal no empezó con el PAE el primer día del calendario escolar. Mire, compañero, esto netamente problemas de planeación. Si yo sé que los recursos me van a llegar, porque los recursos del Sistema Nacional de Participaciones son recursos que van a llegar sí o sí al fondo de la entidad. Pero si yo sé que tengo que iniciar un proceso, inicio desde junio, mire la circunstancia, desde junio, julio, el secretario de Hacienda está presentando las vigencias futuras para la vigencia 2025. Si yo soy secretario de Desarrollo Social, hombre, desde ya yo ya defino que el tema de la canasta educativa debo solicitar vigencia futura, transporte escolar, PAE, cualquier otro tema que me garantice la canasta educativa, tengo que solicito mi vigencia futura. Excepcional o ordinaria, de eso depende. Si los recursos los voy a utilizar todo en el 2025, va a ser excepcional. Si es ordinaria, tengo que garantizar un porcentaje de los recursos en esta vigencia y parte en la otra vigencia. Eso lo puedo hacer yo, eso lo puedo hacer desde la planeación. Ahora, si yo inicio una planeación desde junio, adelanté un proceso de licitación en agosto, pero en noviembre se me fue desierto, lo volví a adelantar y se me fue desierto otra vez porque no se presentó, porque las personas que presentaron no cumplen, yo puedo en enero generar una urgencia manifiesta. No, Brenda? ¿Por qué, Marieta? no, porque todavía tiene tiempo para, no sé, sacarlo por selección abreviada, si le da el año. Por menor. Pero digamos que no me da el tiempo, Marieta, que a través de la menor me demoro 30 días, pero los niños ya en 8 días empiezan a estudiar. Sí, entonces se pasaría a comité de contratación para la autorización de las vigencias futuras. Pero recuerde que la vigencia futura ya me la concedió, no lo concede el comité, sino lo concede el Consejo Municipal. Entonces, lo que yo quiero evidenciar acá es que la unidad ejecutora, digamos, la Urgencia. Secretaría de Educación. ¿Cómo, Hernán? La urgencia manifiesta no es una situación excepcional. Sí, es Entonces, excepcional, Por eso, total. entonces yo dejaría todos los procesos que se cayeran y todo lo contrataría a dedo, por urgencia manifiesta. No, porque acá lo que yo estoy tratando de evidenciar a ustedes es que efectivamente la entidad desde junio y desde julio inició un proceso de vigencia futura, continuó con un proceso de contratación de 45 días, no se presentó nadie, se fue desierto, no hubo observaciones. ¿La entidad tiene la responsabilidad? No, porque nosotros estamos en un proceso. Lo volví a convocar por una menor cuantía, se presentó un oferente, pero el oferente no cumple, porque no cuenta con la experiencia. Lo volví, pero mire que yo estoy dejando una trazabilidad que la entidad sí agotó la planeación, agotó todo el procedimiento
en cuanto a la ley 1150 y la ley 80 de presentar un proceso de contratación y aún así se me es imposible adelantarlo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo genero una urgencia manifiesta para cubrir por lo menos los primeros 30 días mientras que sigo adelantando el proceso de contratación. Ahí yo estoy evidenciando que existe una planeación, que yo he materializado una planeación, pero yo no puedo llegar en enero y decir, no voy a generar una urgencia manifiesta cuando yo efectivamente no he agotado desde el principio de planeación toda la carga administrativa que yo debí desarrollar para poder declarar esa circunstancia. Si bien es cierto, es algo atípico, es algo, como lo decía el compañero Hernán, pero nosotros tenemos que buscar que efectivamente por circunstancias, en diferentes circunstancias que realmente el proceso de contratación no se da, no se genera, pues nosotros generamos esa urgencia porque lo importante acá es la prestación del servicio, la prestación del servicio y materialización del calendario escolar a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se requiere para la prestación del servicio. Pero eso no quiere decir que yo voy a contratar al PAE por urgencia manifiesta 6 meses, porque realmente ese plazo para mí no es viable porque yo estoy adelantando un proceso de contratación que efectivamente se está gestando para la adjudicación, que es el deber ser frente a esa circunstancia. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. Ahora, otra urgencia manifiesta que yo puedo aclarar que efectivamente se genera es en el tema de desastres, en el tema de calamidad. Efectivamente yo genero porque necesito atender, digamos que yo tengo una inundación de forma atípica en un lugar, pues yo genero la urgencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si digamos que la vereda de La Manga, el municipio de Yopal, se inunda todos los años, pues yo no voy a generar una urgencia manifiesta porque la entidad ya tiene conocimiento, la entidad ya sabe que allá se inunda y aún así tiene que salvaguardar que efectivamente esa circunstancia no se materialice a través de urgencia. Si bien es cierto, la urgencia es algo atípico, que efectivamente tenemos un recurso, pero tenemos que saber utilizar cuándo se puede establecer la urgencia y cuándo no se debe establecer la urgencia. Pero cuando la entidad ha agotado todos los mecanismos que tiene a su disposición y ha gestado los procesos que nos menciona la ley 80 y la ley 850 del 2007, y aún así no se ha podido configurar esas circunstancias precisas, pues se requiere atender la necesidad del servicio y para ello es el tema de la urgencia manifiesta. Hasta aquí vamos. ¿Tenemos alguna pregunta, Álvaro? Buenas noches. Buenas noches. Sí, al respecto de la urgencia manifiesta, el problema que existe con muchas entidades es que cuando se decretan desiertas las licitaciones, se comete el error que cuando nombran por urgencia manifiesta un oferente, lo nombran con menores características de cómo quedaron los pliegos. Entonces ahí cometen el error grande de que están nombrando a una persona que no califica con respecto a los anteriores procesos que habían montado. Ok, entiendo su punto de vista. Sí, efectivamente la persona que yo crea por urgencia manifiesta, hombre, debe tener la idoneidad y la experiencia para poder desarrollar una circunstancia como es el tema de alimentación escolar. Mire que acá le voy a colocar un caso, acá y la mayoría de ustedes que son abogados, asesores, contratistas, el talón de Aquiles de una administración es el tema contractual, el tema de contratación. Yo tengo que saber con quién contratar. Y mire que acá hemos tenido la experiencia de que en años anteriores se ha destituido 2 veces a los gobernadores de Casanare por la mala contratación del servicio de alimentación escolar. Porque efectivamente no han contrataron hace como unos 12 años un gobernador del gasto departamental, contrató con la empresa de acá llama Confacasanare, que es la empresa se me fue el tema de la caja de compensación del departamento, pero la caja de compensación del departamento no tiene la idoneidad para poder ejercer una circunstancia de esta. Entonces la Procuraduría efectivamente le generaron un proceso disciplinario y efectivamente, producto de esa circunstancia, fue la institución del ordenador del gasto departamental. Entonces, por eso es que la urgencia, si bien es algo que efectivamente se da en los momentos más difíciles que tiene la entidad para poder configurar una circunstancia de esta, siempre se tiene que mantener y tener como algo que solo se me es posible utilizar en momentos que tengo que atender la necesidad, más no por la incompetencia que yo haya tenido frente a la materialización del principio de planeación en un determinado hecho. ¿Hasta aquí hay otra pregunta, compañeros? Bueno, ahora,
Recuerde que la urgencia manifiesta tiene un control posterior de la Contraloría, que está definido en su artículo 23 de la Ley 80 del 93, el artículo 22 me habla sobre la urgencia manifiesta, y que efectivamente yo solo tengo que ponerle atención en cuanto al plazo y el valor de realmente lo que se va a contratar. Por ende, solo se hace necesario que dentro del acto administrativo que efectivamente se declare la urgencia, yo haga un estudio de mercado sólido para poder generar y gestar el valor que esté dentro del mercado. Y de antemano lo que decía Álvaro es cierto. Realmente yo como ordenador del gasto no puedo decir, mire, necesito contratar a una empresa así y voy y contrato a una empresa que no cuenta con las condiciones mínimas para poder operar el servicio de alimentación escolar. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro en cuanto a esta urgencia manifiesta. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de la urgencia? Doctora Haider, una preguntita. Pues aquí estamos en la academia y es muy claro y es muy acertado el tema, sobre todo el tema de la alimentación escolar, que de pronto no la pueda sacar por esta urgencia manifiesta. Pero la pregunta mía es, ¿de pronto usted conoce algún caso en que se haya hecho de esa manera y que un ente de control de pronto no haya tenido algún hallazgo o algo? Lo pregunto es porque me parece excelente esto, y vuelvo y repito, desde la academia y a las personas que asesoran o asesoramos, pues el día de mañana que uno haya adelantado todo un proceso y que no haya logrado adjudicar y que efectivamente saque la urgencia manifiesta. Pero la pregunta es si de pronto usted conoce algún caso puntual en donde se haya hecho y quizás no haya habido ningún hallazgo por parte de la Contraloría. Obviamente, pues haciéndolo, declarando la urgencia como debe ser y con los requisitos que se tienen. Pero si de pronto usted conoce algún caso con esa contratación de esa manera. En cuanto al PAE, Hernán, ¿me dice en cuanto al PAE o en cuanto a otra Sí, señor. urgencia manifiesta? No, sobre todo el PAE. Bueno, en cuanto al PAE, nosotros tenemos un ejemplo claro de Yopal. Bueno, pero sí hubo observaciones, pero no fueron observaciones de fondo, ¿sí? Las observaciones versaban en cuanto a la ejecución del contrato, más no en cuanto a la forma de cómo yo declaré la urgencia y la verifiqué, porque efectivamente nos pasó lo que estábamos haciendo. Nosotros iniciamos un proceso desde junio, y como este tema del PAE tiene acompañamiento de la Procuraduría Delegada para Infancia, entonces nosotros en todas las mesas de trabajo, en todas las mesas de audiencia pública del PAE, vinculábamos a la Procuraduría y hacíamos mesas técnicas donde la Procuraduría no nos asesoraba, pero nosotros vinculábamos y buscábamos consecuencias de la forma de cómo atender esa problemática. Entonces nosotros detallábamos los procesos, hacíamos un análisis de las observaciones que nos llegaban a los procesos que se quedaron desiertos, que nos decían, no, retire tal cosa, pero no la podíamos retirar porque eso afectaba la inocuidad de los alimentos, afectaba los lugares de trabajo. En cuanto a las manipuladoras, pero entonces siempre contamos con acompañamiento de todas las personas que se involucran dentro del proceso del servicio de alimentación escolar, y con base a este proceso efectivamente se declaró la urgencia. Entonces, eso fue una urgencia que se declaró que no tuvo ningún inconveniente ni en cuanto a precio, porque efectivamente el precio era el mismo precio del mercado que se estableció dentro del estudio de mercado que ya efectivamente se gestaba para poderse generar. Esos estudios de mercado hacen parte de la integración de la UAPA, que generan como una unidad técnica para el tema de alimentación escolar, y efectivamente se declaró. Se envió el expediente a la Contraloría en los 2 meses siguientes hizo auditoría, pero la auditoría dentro de ese expediente fue parte de la ejecución. Entonces, dentro de la ejecución sí nos llamó un poco la atención en cuanto a que el contratista no cumplía los menús, pero cada cosa que no se cumplía dentro del menú, la entidad glosaba ese tema. Digamos que hoy nos tocaba dar chocolate, un ejemplo, y no había leche o la leche, entonces se daba otra clase de bebida. Entonces, lo que hacíamos era glosar la bebida de esa circunstancia que no se podía pagar. Entonces, eso fue como lo que se generó, pero el proceso de la declaración de urgencia manifiesta no tuvo ningún inconveniente contra la Contraloría, teniendo en cuenta el estudio de mercado que efectivamente fue avalado por la UAPA. Los precios eran precios realmente que se generaban dentro de la ejecución, el 30% del mercado local también se gestó y no había ningún inconveniente. Entonces, un ejemplo claro era esa circunstancia. Pero también tengo procesos que efectivamente cuando se gestó y se declaró la urgencia manifiesta, no se realizó el procedimiento en debida forma, y efectivamente pues la Contraloría hay hallazgos de responsabilidad fiscal por el tema de las cotizaciones. En caso de la pandemia fue un ejemplo claro que, hombre, un tapabocas costaba
diferente, un tapaboca costaba de una forma, pero eso obedecía a la oferta y la demanda. Hay tapabocas, cajas de tapabocas que llegaron a costar 110.000 pesos. Entonces, todo eso sí generó una circunstancia precisa para un llamado y un proceso de responsabilidad fiscal por el tema de los costos. No sé, Hernán, si fui claro con la Sí, respuesta. señor. No, sí, señor. Muchas gracias, doctor. Listo. Ya te doy la palabra, Anita. Hernán, ¿sabe cuál es el éxito de la declaración de la urgencia manifiesta? El estudio de mercado. Ese es el éxito. Porque recuerde que el control que hace la Contraloría, si bien es cierto, es un control selectivo y posterior, pero la Contraloría vigila muy bien sus recursos y si efectivamente se gesta dentro de los parámetros de los estudios de mercado consolidados. Recuerde que el PAE también tiene algo que nos consolida, que es la guapa, y nos da unos valores, ¿sí? Y la consolidación. Yo, como abogado, uno aprende muchísimo y en materia de contratación los estructuradores aprenden muchísimo. No es lo mismo una ración de alimentación para un niño de primaria que para un niño de secundaria. Para un niño preescolar no es lo mismo. Entonces, todas esas circunstancias se genera dentro de la gestión y que efectivamente uno se da cuenta que debe guardar una coherencia de lo que yo estoy comprando a lo que efectivamente se va a gestar dentro del proceso. Gracias. Anita. Anita, ¿tú me quieres preguntar algo? Bueno, sí, buenas noches. Quería saber si hay algún límite en cuanto a la cuantía de la contratación para hacer uso de la figura de la urgencia manifiesta. Dentro de la norma no me indica que yo tengo un techo para poder generar una urgencia manifiesta, pero sí la norma me indica que yo tengo que tener un estudio de mercado claro a la necesidad que yo pretendo contratar. Pero no existe un techo como las otras modalidades que me dicen, no, si su merced supera tanto, ya es otra modalidad. No, la urgencia manifiesta y la contratación directa no tiene un techo para poder establecer el valor de la misma. Gracias. Luisa. Sí, señor, gracias. Con todo esto me surgían algunas inquietudes. Dime, Luisa. Frente a cómo funciona en el caso de empresas extranjeras todo esto. Luisa, tu capítulo de empresas extranjeras lo vamos a abordar cuando lleguemos a la selección de brevedad de menor cuantía. En contratación directa no es dable desde el ordenamiento jurídico colombiano que yo haga una contratación de urgencia manifiesta con empresas extranjeras. Entonces, esto sí obedece a los procesos de selección cuando efectivamente existen acuerdos comerciales que acobijan algunos tratados y que efectivamente es ahí donde se materializa todo el tema de la compra y que efectivamente el tratados internacionales que obedecen a algo recíproco en cuanto a la venta y la compra de bienes. Bueno, entonces vamos a pasar a otra modalidad, a otra causal. Hasta ahora estamos en la contratación directa. Mire que hasta ahora estamos en una causal, ya la determinamos, ya la revisamos, ya tenemos observaciones y así es como opera esa urgencia manifiesta. Entonces, otra modalidad, otra causal es la causal B, que me dice contratos de empréstitos. ¿Qué serán esos contratos de empréstitos? ¿Quién me quiere colaborar? Hernán, su merced, contratos de empréstitos. ¿Esos son contratos de préstamos? Son contratos como de crédito público, ¿cierto? Sí. Entonces, esos contratos de empréstitos son esos negocios jurídicos que se realiza por el ordenador del gasto previamente facultado para poderse crear esos créditos públicos que tienen una finalidad, y esa finalidad es que realmente se opte ese dinero para poder gestar el proyecto, para poder generar esa circunstancia precisa que la entidad determinó. Un ejemplo, yo voy a comprarme una maquinaria amarilla para tener un banco de maquinaria agrícola entonces ya tengo una finalidad y yo voy y solicito un crédito público para poder gestar ese desarrollo de ese proyecto. Pero esos contratos a créditos públicos, si bien es cierto, yo como ordenador del gasto determino con la entidad financiera que yo pretendo celebrarlo, debo tener 3 aspectos fundamentales. Y esos 3 aspectos fundamentales es que la utilización de los recursos que se provienen dentro de ese crédito público vaya destinado a los fines pactados dentro del contrato. Si yo digo que eso es para compra de material agrícola, va enfocado a la maquinaria agrícola que efectivamente se está gestando dentro del mismo.
no lo puedo utilizar para otros fines que efectivamente no fueron solicitados ni permitidos por el Consejo para que efectivamente se geste esa circunstancia. Otra circunstancia precisa entre los contratos de empréstito es que efectivamente la entidad evidencie cómo va a pagar la obligación junto con la carga de los intereses que efectivamente se gestan. Yo les colocaba un ejemplo al otro grupo del diplomado. Yo les colocaba un ejemplo y le decía, mire, efectivamente cuando yo voy a solicitar un crédito, ¿qué es lo primero que me piden, Hernán? Solvencia, un fiador. Fiador. Que pueda pagar. Que pueda pagar. Me dicen, mire, su merced, ¿cómo me va a pagar? No, es que yo soy desempleado, yo no trabajo, ¿Cómo voy a cubrir esa obligación? Entonces, parte de esos contratos de empréstito es que la entidad financiera realice un estudio con base al estudio técnico que entregamos nosotros como entidad, donde determinamos cómo vamos a pagar ese crédito, cómo se van a pagar los intereses, y efectivamente así nos hacen el estudio y nos dan viabilidad. Mire que no es que diga el alcalde, no, yo quiero contratar un contrato de empréstito con un crédito público. No, es que tienen que darme a mí, la entidad financiera me da a mí la viabilidad para que yo pueda acceder como un crédito totalmente ordinario como lo estamos manejando. Y otra es que efectivamente vamos dentro de la tercera causal, dentro del contrato de empréstito, es que realmente la entidad pública cuente con las garantías suficientes para el cumplimiento de esa obligación. Y ahí sí, como dice por acá Hernando Marieta, como fiador o como codeudor. ¿Cierto? ¿Qué diferencia hay entre el fiador y el codeudor? Ninguna es la misma. ¿Cómo, Brenda? Si no paga el fiador, le caen al codeudor. Yo pienso que es la misma. La misma. Pero imagínense que no es la misma, porque es que el fiador es, yo puedo ser fiador, pero nunca codeudor, porque recuerda que el codeudor, siempre un codeudor es el que tiene finca raíz o el que tiene la forma de cómo tener bienes para poder sustentar la obligación de allí. La diferencia obedece es en cuanto al momento que yo genero y genero la obligación. Entonces, digamos que yo soy el deudor y Anita es mi codeudora. O yo soy el deudor y Brenda es mi fiadora. Entonces, si yo estoy debiendo plata, la entidad lo que busca es perseguir la obligación, ¿cierto? Pero cuando soy un fiador, lo primero que tiene que hacer la entidad es que me tiene que cobrar a mí, y si yo no respondo, ahí sí pasan, perdón, me cobran a mí, si yo no respondo, pasan al fiador, pero tienen que agotar ese requisito como posibilidad. Mientras que el codeudor, la entidad acreedora, escoge a quién cobrarle, si al deudor o al codeudor. Entonces, bajo esas circunstancias de las garantías, también le exigen a la entidad que le verifiquen cuáles son las circunstancias que tienen y qué garantía tienen que efectivamente se obligue a pagar esa circunstancia en cuanto a al dinero que me entregan y a los intereses moratorios en cuanto a la obligación financiera que se gesta. Entonces, eso es un contrato de empréstitos. ¿Hay alguna pregunta de esos contratos de empréstitos? Listo. Anita, te quedó la mano levantada. Entonces, lo fundamental de esos contratos de empréstito, Elber, ¿me quieres decir algo? Sí, es que tú decías de que cómo se podría garantizar ese codeudor o fiador como, digamos, como entidad, ¿cómo lo podría hacer? Me dice que cuando la entidad financiera me solicita a mí el estudio técnico, yo tengo que pasarle a ellas, yo tengo que demostrarle desde la oficina de rentas todos los ingresos brutos que recibe el municipio en cuanto a los recursos propios y de libre destinación que efectivamente el municipio tiene. Y ese recurso de libre destinación que efectivamente el ordenador del gasto destina para estar bajo la voluntad de él, debe estar cubierto de la posible obligación que se geste. Entonces, ese estudio técnico me da a mí la capacidad para que efectivamente el recurso que yo no pueda comprometer se geste dentro de la obligación y se pacte de manera directa. Entonces, esa es una garantía que tiene la entidad y que tiene la entidad financiera para poder perseguir su deuda. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con una otra causal. Nos dice C, contratos interadministrativos. Los contratos interadministrativos. ¿Sí lo han escuchado? Eso es muy común. Hernán, ¿qué hemos escuchado de los contratos interadministrativos? Contratos celebrados entre entidades estatales
y particulares. No, en contratos estatales. Entonces, Entonces, lo son que dice entidades Hernán, estatales. ajá, lo que dice Hernán es muy cierto. Para yo tener un contrato interadministrativo, las dos partes, tanto contratante como contratista, deben de ser lo que nos decía Hernán, debe ser dos públicos, dos entidades. Pero el contrato interadministrativo, cada parte de los extremos contractuales actúa de acuerdo a sus intereses. Escuchen ese pedacito. Cualquiera, las partes del contrato actúan de acuerdo a sus intereses. ¿Qué quiere decir eso? Vamos que Hernán es la entidad y Hernán va a hacer el tema de autorización catastral y yo soy un gestor catastral y soy una entidad, una empresa industrial y comercial del Estado. Entonces, ¿a mí qué me motiva? Las empresas industriales y comerciales del Estado, si bien es cierto, es una entidad estatal, a mí me motiva es facturar, ejecutar las áreas comerciales, generar una utilidad conforme al objeto. Entonces, Hernán contrata con Haider, que como somos dos entidades estatales, pero yo voy a un fin que es lucrarme, porque es mi actividad comercial, y Hernán va a cumplir un fin del Estado, que es el tema de la actualización catastral que tiene que hacer en el municipio. Entonces, miren cómo dos entidades, si bien es cierto son entidades estatales, cada uno de ellos persigue un bien, cada uno persigue un interés, ya sea de la entidad contratante, que el interés es la actualización catastral, y la otra es que efectivamente la utilicen y le paguen por esa actualización catastral que tiene que realizarse dentro del municipio, que efectivamente se está gestando. Es así como nosotros verificamos lo que son los contratos interadministrativos. Acá los contratos administrativos no son contratos de cooperación, de que la entidad me aporta, yo le aporto. No, señor, acá somos dos negocios. La única diferencia es que efectivamente existen dos extremos estatales. Pero yo debo contratar, mi objeto que yo voy a contratar tiene que ir en línea recta con el objeto de esa entidad contratista que efectivamente tiene que desarrollar la necesidad que yo pretendo cubrir y que realmente cuente con la idoneidad necesaria para poder establecer una circunstancia precisa. ¿Sí fui claro hasta ahí? Sí, señor. Ahora, dentro de esos contratos administrativos, 100% es Ley 80, Estatuto General de la Contratación. Ahora, nosotros también vamos a ver dentro de esa contratación directa, que si bien es cierto no está en la Ley 80, estamos hablando de los convenios interadministrativos. ¿Habrá alguna diferencia, Hernán, sobre los convenios y los contratos interadministrativos? Pues el contrato busca el lucro, mientras que los convenios se aunan esfuerzos. Perfecto. Hernán no lo puedo decir de otra manera. Mientras que efectivamente el contrato interadministrativo, cada uno busca un fin, el convenio interadministrativo tiene una circunstancia precisa y la circunstancia es que buscan colaborarse en el principio de colaboración entre las entidades públicas para la consecución de un interés general. ¿Sí? Por lo menos cuando yo hago un convenio con el Instituto de Cultura, un convenio con el Instituto de Espacios Públicos, porque yo tengo un interés como entidad y ellos tienen otro interés dentro de su objeto. Entonces, aunamos esfuerzos para poder desarrollar una circunstancia específica frente a una necesidad apremiante que tiene la entidad. Entonces, a diferencia del convenio y del contrato interadministrativo, es que el contrato persigue un bien lucro, mientras que el convenio no persigue un bien lucro, sino que buscan resolver un interés en común de esas dos entidades. Ahora, ahí mismo voy a hablar sobre el decreto 092 del 2017. Ese decreto 092 del 2017 habla sobre ¿qué? Habla sobre todo el tema de la contratación con entidades sin ánimo de lucro. Es bueno que ustedes lo consulten, decreto 092 del 2017, todo el tema de gestión contractual sobre ese decreto tiene que estar publicado en SECOP 2, es súper claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos suscribir convenios de cooperación con entidades sin ánimo de lucro abiertos y cerrados. ¿Abiertos qué quiere decir? Que tenemos que verificar una Excel que tenga amplia trayectoria en el mercado, que cuente con idoneidad, pero es un proceso público porque se puede presentar las empresas las entidades sin ánimo de lucro que crean necesarios para poder gestar dentro del proceso. Pero cuando hablamos del decreto 092 en cuanto a un proceso cerrado, es porque un ESAL me está aportando como mínimo un 30% del valor total del proyecto.
Cuando efectivamente se genera ese aporte, el decreto 092 de 2017 me dice, no es necesario que yo adelante un proceso de selección porque efectivamente no me obligo que el aportante genere el 30% porque acá me lo está cubriendo, pero ese 30% tiene que ser medible. Yo no puedo decir, ay, le voy a cobrar el 30% por ejecutar el proyecto. No, tengo que aportar en circunstancias propias en cuanto a las actividades y obligaciones que se desarrollen en cumplimiento del convenio o de esa circunstancia de cooperación que efectivamente se está gestando dentro de la entidad. Entonces, ¿Procesos competitivos? ¿cómo? ¿Sería un proceso competitivo? Ajá, lo del proceso competitivo es el proceso abierto, que efectivamente la ESAL no me está aportando absolutamente nada, sino yo hago un proceso competitivo porque efectivamente yo verifiqué que la gran mayoría de las ESAL me está gestando y está respondiendo a esa necesidad. Pero si a mí la entidad me dice, hey, mire, yo le voy a aportar un 30% del valor de esto, efectivamente yo ya no lo vuelvo competitivo, sino lo vuelvo cerrado y de forma directa. Ejemplo, la Secretaría de Educación tiene que contratar todo el tema de educación de posgrados para el tema de los docentes en carrera administrativa. Ahora, la ley 30 del 93 me dice que todas las instituciones educativas de Colombia son ESAL. Van a decir, uy, este man está loco. Esa es la denominación que le dan a todas las entidades, universidades, corporaciones, fundaciones. Entonces, yo adelanté un proceso. El primer proceso que yo adelanté fue un proceso competitivo. Le decía, todas las universidades se pueden presentar acá y ofertarme. ¿Qué voy a calificar? La trayectoria de la universidad, la experiencia y el precio. Para mí el precio era fundamental. Se me fue el proceso desierto. Entonces, una universidad me manifestó y me dijo, yo tengo la intención de contratar con ustedes bajo el decreto 092, pero yo voy a hacer un aporte del 30%. Entonces, la universidad me dijo, voy a administrar un 10% y un 20% en la matrícula. Entonces, cuando hicimos el análisis jurídico, yo le dije, no, tiene que entregarme un 30% de descuento en la matrícula, porque lo único que yo necesito es contratar las maestrías para mis docentes en un área específica y tiene que ser de alta calidad, porque así yo estaba dentro de mi proceso competitivo. Entonces, la universidad me dijo, sí, si vale 100 millones de pesos a hoy, y ellos me tenían que demostrar que efectivamente el consejo directivo había gestado el semestre en 10 millones de pesos, un ejemplo. Y ellos, mediante autorización del consejo directivo, me dejaban la maestría en 7 millones de pesos el semestre. Entonces me estaban ahorrando un 30%. Ese es el aporte que ellos estaban haciendo. Y me lo están haciendo de forma directa a la necesidad que yo tengo. ¿Cuál es mi necesidad? Acceder a los compañeros docentes, accederlos a un posgrado tipo maestría en un área específica que previamente ellos me habían dicho, en un comité de capacitación, me habían dicho, yo necesito una capacitación en educación con énfasis en tecnología. Buscamos dentro del Ministerio de Educación qué universidades ostentaban, solicitamos cotizaciones, estudio de mercado y efectivamente se estableció. Se me fue desierto, pero una universidad y lo hice bajo el decreto 092 de forma cerrada, porque contaba con una aprobación del 30%, pero mire cómo ese 30% obedecía de manera directa a la necesidad y al bien que yo pretendía contratar. A mí no me necesitaba, a mí, perdóname la expresión, no me importaba que me aportara administración, que gerencia, no, porque es que es una universidad, yo solo necesito que es que me dicten unas clases a unos docentes y me lo certifiquen. Ay, yo no voy a administrar, yo no voy a hacer absolutamente nada. ¿Sí fui claro con ese tema del decreto 092? Sí, señor. Entonces, mire cómo hasta ahora solo hemos abordado tres condiciones, tres causales de una modalidad de contratación. Lo único que yo quiero es con esto, que ya son las 9 de la mañana, somos súper puntual. Lo único que yo quiero es que ustedes vayan gestándose en su cabecita cuáles son las modalidades, cuáles son las causales. Porque cuando terminemos la modalidad directa, le voy a decir, porque nadie me ha preguntado, ¿qué causales de contratación directa se van a publicar en SECO 2 con oferta y cuáles son las que se publican sin oferta? Porque dentro de la guía de Colombia Compra Eficiente le dice, hey, las causales de contratación directa, unas van con oferta y otras van sin oferta. ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo no se aplica? Y eso, lo importante es que ustedes sepan cuáles son las causales y cuándo yo la publico con oferta en SECOT y cuándo no la publico sin oferta. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros?
Cuando es mínima cuantía. No, hasta ahora estamos en la contratación directa. Lo que pasa es que la contratación directa, cuando estamos nosotros ahorita, cuando ya, yo creo que la otra semana, Dios mediante, empezamos a hablar SECOP, ya ustedes tienen todo en su cabecita lo que estamos explicando acá, y le digo, la causal del contrato de empréstito se publica sin oferta, y ustedes van a entender que la configuración del sistema es diferente a la configuración con oferta dentro del mismo SECOP. Entonces, solo estamos hablando de la contratación directa. Ok. Bueno, compañeros, vamos a dejar hasta ahí. Ya en la próxima clase vamos a entrar a terminar todas las causales de la contratación directa y procedemos al proceso de mínima cuantía, que es más sencillo, y luego pasamos a selección abreviada, que hay más demoradito, concurso de mérito y licitación. Y ya luego pasamos a nuestro SECOP. ¿Listo, compañeros? Creo que la Academia Kumu nos quiere comentar algo. Buenas noches, doctor Haider. Buenas noches, estimados estudiantes. Pasaba nomás a darles un sencillo aviso. El día de mañana les estaremos compartiendo un enlace para definir lo de la Semana Santa, las clases de la Semana Santa. Recuerden que en la clase anterior dijimos que el diplomado va proyectado para hacer clase en Semana Santa. Pero pues atendiendo al principio de la academia, que es hacer los diplomados lo más personalizados posible, vamos a enviar un enlace donde se envíe una encuesta para determinar si en Semana Santa hay clase o no, para continuar en el mes de abril, la primera semana de abril. ¿Listo? Listo. Entonces, era eso nomás. Bueno, muchas gracias. Gracias. Compañeros, muchas gracias. Nos vemos mañana, Dios mediante.